será nombrado la revelación. El dato que les voy a dar, bueno, listo, habla muy mal de mí, hasta acá llegamos. Empiezan a llegar algunas repercusiones, queridos amigos. Por ejemplo, por clientes como Germán, yo tengo trabajo, jajaja, el celular en el baño más el vapor que se genera es la muerte para cualquier dispositivo, dicen desde empresa de servicios de una línea aérea, ¿o no? No, es una empresa de algo. de reparación de celulares. Una cosa increíble. No puede ser lo de Germán Beder. Yo entro a la ducha, estoy máximo 10 minutos, ya tengo que salir, me aburrí. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que escuche música? Para mí la ducha son 3 canciones. Si vos llevas música, 3 canciones y salís. Vos a la tercera canción empezás a lavarte el pelo. Sí, sí. muy Porque bien. me tomo unos 10 minutos de no hacer nada. Conozco gente que se había instalado sistemas de audio en el baño. Tengo Para... Un parlantito un así ex jefe empotrado. mío Sí, se sí. compró una radio que pudiera, digamos, acuática vendría a ser. Claro. Se puede mojar o Sí. vaporizar. Y es una cosa impresentable. Y la colgó en su ducha. Entonces, él estaba muy Orgulloso. orgulloso de eso y su mujer no. Radio en ducha va muy bien. Ah, ese Radio en radio ducha y vieja va escucha bien. AM Vale. en la ducha. Vale. todo. Sobre el primer mensaje, justamente refiere a la columna, que es momento donde el celular te deja a gamba. Y en este caso, este chabón dice que se me va a morir el teléfono en cualquier Pero no momento. te pasó todavía, no le entró vapor ni Y se andás dañó. a ver. No, no te dejó de andar. Por ahora no, por ahora se la Bien. banca bien. Tal vez la pérdida total de batería en 40 minutos tenga que ver un poco con el tema, ¿no? Puede ser. Es para un TPDMI, pero ustedes... Sigan bardeando, ¿eh? No, esto lo digo en serio, como... ¿Cuántos Columna de la celulares... vida de Germán. ¿Cuántos- Mi vieja se me cae de risa con eso. La columna de la vida. ¿Cuántos celulares creen que tuvieron a lo largo de su vida, de que tuvieron el primer celular? Más de... Gran pregunta, Juan. más de 20. ¿20? ¿Tanto? Aproximadamente. Sí, está bien. Pensá que yo tuve Yo creo que ladrillo, 10. ¿eh? Sí, Yo sí. Ah, tuve está bien. 90 tuve ya ladrillo en tenías. el 94. No, ¿y esto incluye cambiarlo por voluntad o se rompe? Y hay No, que- en mis... A ver, desde que tuve el primero, los primeros 5 o 6 fueron de trabajos. De un Claro. programa que te daba un Y lo celular. devolvés, claro. Una radio que te daba un celular. De hecho, hoy recibí un mensaje de una persona que tenía agendada como... Que no es más, porque cambiaron los dueños de una Claro, empresa. claro. No era Ivana Serman la que me estaba mandando un mensaje. Pero la tengo agendada como eso. Pero bueno, supongo 20 veces, no sé. Y 20 veces puede ser un ¿Vos número. también? Yo creo que sí. Yo creo que en un momento los perdía todo el tiempo y después tuve uno que se me murió en un viaje a Europa. Estaba... Inexplicablemente, de la nada. No, fue dramático, Matías, pero dramático desde ¿Qué un pasó, punto... Germán? Nada, hice todo un tour a pata con un amigo por Berlín, sacamos 700 millones de fotos panorámicas. Todo con el celular. Sí, además él tenía un teléfono muy malo y yo tenía uno digno, entonces listo. Panorámicas, posando, en lugares donde anduvo el nazismo con cara más seria, ¿entendés? Me gusta que actuás cada foto, no es la misma foto. No es la misma foto, Pero pará. Disney que... El Sí. Museo fue del concentración. Holocausto, el Museo del ¿Podemos? Holocausto es una foto. Claro, obvio. Y el Reichstag, no sé, ¿Te vas puedo a ver. pedir Sí. una Otra. tipo foto? La cara en el Museo del Holocausto. No, era seriedad. Como No, pará, con- Mauer Park, artistas callejeros. ¿Qué Foto. cara le ponías? No, Sonriente, normal, bien, sonriente. felicidad, hipismo. Es verdad, lo dice Germán, que es ridículo en algunos casos ese memorial que hay de... El que es como una especie de laberinto de cubos. Claro, que está Sí. en el centro, cerca Claro, de Brandenburg. Que es una representación, pero obviamente que vos no podés decir, bueno, acá pasó tal cosa. De todas maneras te pones foto seria. Pero también vi gente haciendo Saludando como- y sonrisa y pulgar No. arriba, como hacía Clemente el otro día. y vi algunos, esto lo vi, gente como escapando de un campo. No, No, Haciendo la Juan, imagen no, de, no. de estoy Gravísimo. escapando por el alambrado. Puede creer. Sí, les juro Gravísimo. que eso pasó. Bueno, yo sacaba, terminamos el tour, volvemos y se me muere el teléfono. Desesperación. No prende, desesperación. no Además, prende, no en prende. Alemania no sabía qué hacer. Fui a un ciber, buscaba cómo arreglar el Samsung desde Google, viste, bueno, cualquier cosa. No me arranca. Bueno, listo. ¿Qué hacemos? Porque no teníamos una sola foto de la ciudad. Repetimos todo el tour. No. Y ponían las mismas caras en los No, mismos... ya no se pudo fingir esa situación, pero sí Todas- pasa que la todas cara de guía, tristeza, ¿viste? la guía en el final del tour dice, bueno, y estos chicos que nos acompañan acá, dice, ya saben más de Berlín que yo, ese, porque vienen moviéndose por la ciudad durante 2 días consecutivos. Excelente. Se nos cagó de risa durísimo. Lo mismo, 70 fotos, pero ya, yo ya cuando veo la foto me digo, no, esta foto no es real. No tiene alma. No, claro. En cambio las otras. Después se me muere el teléfono una vez muy difícil, que yo estaba en Bahía, estaba laburando con la compu, con la cuenta de la CAP abierta. Y en un momento corto... La Confederación Argentina de Sí, Básquet, ¿no? perdón. Él era encargado de la comunicación de toda la Federación de Básquet Argentina en un gran momento. encima. Exactamente, Se te puede morir el exactamente. teléfono.
corto, me voy a un asado, llego al asado, veo que tenía muy poca batería, abro Twitter y veo que la CAB había tuiteado, ponele, No. hijo, te dije que no insultes por redes sociales. Y al toque veo un mensaje de mi mamá que me dice, Germán, te dediqué mi primer tweet. ¡No! Y era la CAB diciendo... No, muy duro, muy El duro. primer tuit de tu vieja fue... Desesperación, se me muere el teléfono. No. Batería No. cero, se me muere el teléfono. No podías llamar a tu Ya, no jefe podía, de la cámara no y decirle, che, ya lo borro. Entonces llamo al fijo de mi vieja, porque era lo único que me acordaba, y le intento explicar en 700 pasos a mi mamá cómo borrarme el tuit, ¿viste? Durísimo también un momento que se me murió el teléfono. así Me de da la que es muy de niño que se te quede sin batería el teléfono, es verdad, también es de estresado y demás, pero mis hijos me cargan porque nunca me quedo sin batería, me habrá pasado 2 veces en toda mi vida y ellos siempre te dicen, lo tenés que pasar a buscar y te dicen, me quedan 3 de batería, te mando otro Claro. mensaje, me quedan 2 de Bueno, batería. No me mandes más mensajes, estás gastando batería. ¿Puedo meter un ejemplo? Sí. La última vez que cambié el celular fue porque la anterior, la batería duraba la nada misma. Lo tenía par de que horas. tener enchufado, era muy poquito. Y en un momento decido encarar un viaje a La Plata, al cumpleaños de una amiga, con un Ramón pequeñísimo, como un bebé de meses. Y ya de por sí a mí me da como cagazo llevármelo solo, ¿viste? No estaba pía. Y acá dije, che, tengo que salir de esto, tengo que ser valiente. Encaro con el auto y tenía la dirección en el celular. Y No. encaro el viaje y obviamente yo, que además me pierdo en todos lados, encaro con, Waze. con el Waze, claro. Como Pero no tenés cargadores, la clave es el cargador del auto. Bueno, no tenía. Es el lugar donde siempre se carga. No, Sí. en realidad, Siempre perdón, revive. tenía un cable, pero cuando lo conectaba al celular lo que pasó fue que llegando al lugar se me apaga el teléfono y lo pongo a cargar y no arrancaba. No le llegaba la energía suficiente como para arrancar a cargar la batería. ¿Ramón dormía? Ramón durmió todo el viaje hasta que se cayó hasta que el celular se apagó y ahí se despertó. Ahí tenías, en un segundo, 2 problemas. Dos al mismo problemas tiempo. juntos. Ya no estaba en La Plata, ya había seguido de largo. No. Y ya no sabía dónde estaba, no sabía cómo retomar tampoco. Y no tenía manera de comunicarme con alguien para decirle, che, venime a buscar o explícame cómo ¿Dónde llegar. estoy? Aunque me dijeran, Las explícame primeras cómo palabras de llegar. Ramón son, tengo hambre, papá. No, era más ¿Dónde bebé, estamos? era más Meses, llanto de meses. Y yo me hice el canchero y en un momento fue desesperación porque... Es desesperación. Fue desesperación. Me bajé, me acuerdo, en una salida. Dije, bueno, encontré una heladería que funcionaba con un blindex tipo como un banco. Entonces... Era La picante. inseguridad en el sector. Era picante. El ¿Dónde tercer cordón, estabas? tercero o Entonces- cuarto cordón incluso. Y hago esto, le digo, ¿tenés esta marca de celular? Sí. Me dice, ¿tenés cargador? Le digo, ¿te puedo dar? ¿Me lo enchufás un rato en la heladería? ¿Te pido un helado? Y espero, traté de tomármelo con tranquilidad. Y medio que le entrego el celular como diciendo, si quieres no me lo devuelve. No te lo da más. Porque es todo un blindex, o sea, no hay manera. Nunca cargó. Me tuve que volver. No pude ir al cumpleaños en ¿Supiste el cuestión. camino de vuelta? No, Le pregunté. preguntaste y fuiste a una autopista. Pregunté y desesperado dije, por favor que sea todo derecho. Por favor que esto me deposite por lo menos en un lugar cerca de Capital. No, es una tragedia. Es que no llegamos a medir toda la información inmediata que se pierde cuando el teléfono deja de funcionar. Es tremendo. Todos los Sobre teléfonos. todo, estás de números. viaje yendo a un lugar Ah. y toda la información para llegar a ese lugar la tenés ahí. La cuestión fue decir, ¿cómo no me lo noté en un papel? Claro. Bueno, porque quizás alguien me explica ahí si yo le muestro esta dirección. No lo tenía. Imposible. ¿Se te muere muy seguido el celular? No, pero no necesariamente es muerte. A veces batería, se me murió ese en el viaje a Berlín. Y después, otras veces, por ejemplo, se me rompió la pantalla. Entonces estuve un día sin poder. El teléfono Pantalla andaba, estallada. pero claro, pantalla estallada. Tremendo. Eso me pasa, es tremendo. Acá se cumple una máxima que has dicho que en Colonia las parejas van a separarse. Bueno, yo voy Bueno. a separarme a Colonia. Pero no van con el objetivo de separarse, sino con el objetivo de meter un viajecito para acercar. Sí, pero bueno, generalmente aleja. No, Finalmente no aleja. sucede. Entonces, bueno, yo estaba de novio, estaba a los tumbos. De hecho, en el viaje, ya en el buquebús, ya iba a las puteadas. Llego, se me cae el teléfono. Cuando bajo del buque, estuve todo el fin de semana incomunicado. Y comunicado con tu Mirando pareja. obvio también, mirando a la nada. Ahí dije, a Colonia no vuelvo nunca más voy a ver. Y eso que es hermoso, pobre Colonia que tiene este estigma. Tiene un que estigma, separa tiene un parejas, estigma. ¿no? Claramente. Pero bueno, después veo una chica que se le muere la cámara una vez que estábamos en un viaje con la selección y corre a mano una chinita pobre, corre a mano desesperadamente. Yo veía todo desde el ómnibus del equipo. Lo corre, lo alcanza. Y le dice, por favor, una foto. Y bueno, el Manu le dice que sí, pone para sacar, no le andaba la cámara, se empieza a desesperar, el bondi se iba, bueno, Manu le dice, perdóname, pero me tengo que ir. Y la china se larga a llorar. Manu sube, se arrepiente, baja, saca con su teléfono y se la manda por mail en un gesto que digo, bueno, este tipo No, me número uno jodés. del universo. ¿Por mail? Sí.
No, Usó su impresionante. teléfono para sacarse. Usó su teléfono. Pero bueno, la chinita ahí el teléfono la cagó y le arruinaba la vida. Que debe pasar mucho eso, que vos te vas a encontrar a Messi. No, no se lo mandó a él, porque si no, su casilla después, pensé el grado, se lo mandó Prunes. Debe haber Se lo bloqueado. mandó a alguien. Alguien le manda, no, alguien se lo mandó. Le hizo llegar la foto por mail. Sí, sí, sí. Un gesto increíble. Tremendo. Increíble. Igual de esa conozco muchos, de el momento, bueno, quizás vos lo podés explicar mejor, que se quieren sacar una foto, uy, mirá, no me funciona. No, no pasa, la mayoría de las veces pasa, memoria llena. Viste, o sea, siempre tiene algún problemita el teléfono, la cámara. Me saqué a mí, le di una vez a uno para que me saque una foto con mi familia, me sacó como 5, eran todas selfies. Se sacó todo, y yo estaba con unas ruinas en Tulum, hermoso. Y bueno, cuando la vi le pedí al siguiente que me saque y me la sacó. Foto fuera de foco también es una especialidad que tengo, que saco. En el casamiento el otro día conté, saqué 700 fotos fuera de foco, un papelón. Pero no ves bien, Germán. No, no hay luz No es ahí. tan fácil, no es tan fácil sacar fotos buenas. Escuchá, Marco. Hay que encontrar. Acá hay que tenemos un encontrar el fotógrafo espectacular. ¿Ah, sí? Marco No, la Chini está Maqueda. haciendo curso de fotografía. Marcos Maqueda era el fotógrafo oficial. Era el fotógrafo oficial. Con y- algunas proporciones, por ahí te dejaba 2 metros de la cabeza hasta el techo y te Si vos querés cortaba ver por la la parrilla mitad. de luces y eso está Sí. bueno. Eso era un bueno. clásico Sí. también. Hay que encuadrar, eso no cuesta tanto. Aparte, después la recortás, de última alejala. Total, acercarla después hay tiempo, pero el que recorta directamente no la entiende. El encuadrar y el problema para encuadrar es como el que, por ejemplo, sabe ejecutar un instrumento, pero cuando canta no puede afinar con la música. Claro. Viste, como canta otro tono, otra No cuestión, registra. Es lo mismo. No registra para nada. Muy difícil sacar fotos. ¿Tienen muerte de celular o Tengo de pantalla, batería? pantalla estallada, Pantalla estallada o pantalla fija. golpeada, que no está estallada, pero se configura raro y ves como en el centro el 10% de abajo de la pantalla, entonces medio que adivinás por una parte del mensaje lo que te dice, pero bueno, sí, me ha pasado. Recuerdo una muerte de celular estando yo de viaje por trabajo, estar discutiendo con quien era mi pareja en ese momento. Viejo, todas las anécdotas tienen discusión. No, bueno, pero veníamos mal, veníamos Sí, muy sí, mal y a la distancia las cosas, bueno, en vez de mejorar, empeoraron y yo ya tenía todo el speech en mi cabeza y tenía estaba de viaje y estaba laburando y la verdad que usaba mucho los mapas y eso, entonces la batería se comía Claro. mal. Dije, ¿qué hago? ¿Guardo este 10% para seguir peleando desde Ámsterdam a Buenos Aires? Y cuando estoy por mandar el speech, se me apaga. Muerte. Muerte. Llegué al hotel y me ganó la pelea porque él tenía todo un speech mucho mejor y no pude retrucar. Bueno, nuestra hinchada también tiene algo para decir. Hola, buenas tardes. En la final de la Libertadores me gané las entradas con el antiguo programa ¿Con basta? y nos encontramos con Matata al final del partido. Mi teléfono había sucumbido ante el aguacero que cayó y Ok. Matata sacó Tigres. con su teléfono. Le dije, ¿y cómo me la pasas ahora? Me dijo, la subo a Twitter, quédate tranquilo. Capo Matata. Ah, Qué mirá, bien, la qué subí a bien. Twitter. ¿Ni te acordabas que No, habías no me hecho acuerdo, no me acuerdo. Mirá. River Tigres, un día de grandes emociones, supongo, gol de Alario de cabeza, es el 3-0 Funes Mori, Carlos ¿Qué fue Sánchez de eso? penal. Y 2-16, no sé, 2-15, Éramos tan 2-15. felices. 2015, mirá vos, la subí a Twitter, bueno, fue una... Muy parecida a la de Manu. En el medio, claro, es un tuit perdido con una foto con alguien. ¿Qué problema hay? Hola, buenas tardes. Hola toditos. Menos Sí, arriesgado que gente, el celular es un mal necesario. Yo cuando tengo es que un hacer bien viajes necesario. preparo todo. Inalámbricos, baterías inalámbricas, o sea, cargadores y demás, porque no te podés quedar sin teléfono. La clave de llevar Porque el tenés todo ahí, cargador a todos lados. todo, absolutamente todo. Antes por lo menos nos tomábamos el trabajo de aprender los teléfonos de memoria, ahora ni eso. No sabemos nada. Hay un tema con la ansiedad, porque vos decías en el auto es el momento de Es cargar. ideal, lo que pasa es que no voy a ningún lado en auto. Pero no se supone que tenés que dejarlo descargarse antes de darle un. Está bien, pero Ah, si, sí. tenés vida. 20 si tenés 23%, Y ¿qué? no, se tiene que agotar. No. Sí. Si tenés 23%, llévalo al 99%. Dejalo en Dicen 100. que dura menos. Yo escuché esa teoría, la ¿eh? batería. No, Sobre todo no. las A mí no se me computadoras. acaba nunca la batería y a los que hacen eso todo el tiempo se le acaba. Yo recomiendo a los amigos Megafixtor, siempre que... Siempre, siempre. hay que te son la los re- mejores para estas cuestiones. ¿Sabes cuántas pantallas detalladas me han resuelto? Impresionante. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Hola. Con toda violencia, la emoción de Germán, infaltable todos los días, salir de trabajar a la tarde y meterme a bañar escuchando Urbano, fácil, media hora, 40 minutos. No te puedo creer. No. 40 minutos te mete. Y un podcast capaz la gente mete también. Claro, sí, podría ser ese formato o de duración podcast.
Tal vez ya mucho, estoy pensando. 40 es demasiado. Bañadera 30 te la tomo. Bañadera media hora está bien. Igual depende, pero te digo, 40 en invierno, una ducha caliente, ya. Hermoso. En verano. ¿Una ducha fría? No me baño tampoco. con agua fría, Mati. Tampoco. Una más. Hola. Buen día, Esperanos. toditos, ¿cómo andan? Buen día. La clave para mí cuando es foto con famoso y es rápido, es un segundo que tenés para la foto. Tac. Voy grabando un video, poso para el video y después le saco captura de pantalla. Tuve malas experiencias con fotos movidas y todo eso, así que recomiendo hacer mucho eso. Una buena Inteligente. recomendación. Está Muy bien. práctica. Muy Agarra un práctica la frame. recomendación. Sí. También tiene la polémica de que si el famoso te ve que estás haciendo video, quizás cree como que lo querés como encarar por algo, ¿viste? Como, Me estás boludeando. claro, como No, una... a un saludo, o me va a decir, me va a dar un reclamo. Sí, Un pero escrache. no es que te preguntan, nos podemos sacar una foto, ya te vengo haciendo el video. Y bueno, pero que está entrando los jugadores por un pasillo y está bien. La Sí. foto es robada, medio que la agarrás ahí. Ahora, todo el que hace foto robada, como por ejemplo Messi termina un partido y lo agarran 70 en una eliminatoria y le sacan foto. Todos Esas los que fotos se salen todas cruzan movidas. se sacan una foto. Sí, no, bueno, un alto porcentaje para mí. Y además tenés a él caminando con cara de culo, no está mirando ni en pedo a la cámara. Y no, eso le da un valor extra a la foto si tiene. ¿Una más? No, poné una canción entonces, por favor, te pido. Demás. Nos vamos a los 90 con Blind Melon y una abejita. Este lo tenés visto. Sí, obvio. ¿Es tu época full? ¿Esta? Y esto es un baile en Montermoso, ahí un poquito de playa. La banda de Shannon Hoon se llama Blind Melon y esto es No Rain. Más 90 no se consigue.